y vamos a comenzar en Juan capítulo 20. Yo quiero recordarte rápido. Busca en lo que buscas allí, por favor, Juan capítulo 20. Quiero recordarte rápido qué fue lo que vimos en el capítulo 19. Lo último que vimos en el capítulo 19 fue cuando José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús para llevarlo al sepulcro. ¿De quién era el sepulcro? ¿De la familia de Jesús? Era de José de Arimatea, él era el dueño. Y él puso el nicho, él puso la cueva, él puso el sepulcro, que era un sepulcro nuevo, y lo puso allí para Jesús. ¿Quién compró las especies aromáticas, los lienzos, las sábanas y todo esto? Nicodemo y José de Arimatea. Y veíamos cómo son discípulos que se activaron, que pasaron de estar en la oscuridad. Dice ahí el capítulo 19, describiendo a José de Arimatea, dice que él era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Era un discípulo secreto. Y vemos a Nicodemo, que siempre que se menciona a Nicodemo, solo se menciona en el Evangelio de Juan, siempre se le menciona como el que vino a Jesús de noche, a escondidas. Y estos dos discípulos escondidos, ocultos, pasan a ser discípulos activos en el reino, Entonces fíjate, veíamos cómo nosotros debemos activarnos en el reino de Dios. Pero entonces ahora Jesús está muerto. Jesús ha muerto. Y en el capítulo 20 lo que vamos a ver es a Jesús resucitar. La resurrección. Yo quiero recordarte que el Evangelio descrito en las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 15, no tenemos tiempo para verlo, pero incluye que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sígueme. Quita uno de esos elementos y no es el Evangelio. No, Cristo no murió, Cristo se desmayó, entonces no es el Evangelio. No fue sepultado, fue sepultado. Es parte del Evangelio. Quita la resurrección y no tenemos nada. No tenemos nada de Evangelio. De hecho, quiero que leas el capítulo 20. No vamos a tener tiempo para estudiarlo todo en una sola sentada, pero todo el capítulo 20 habla sobre Jesucristo resucitó, Cristo ha resucitado y cómo han dado testimonio a aquellos que se encontraron con Jesús resucitado. El propósito de Juan en el capítulo 20 es mostrarnos el testimonio de aquellos que se encontraron con el Cristo resucitado. Te lo vuelvo a repetir. El capítulo 20 de Juan tiene como propósito mostrarnos el testimonio de aquellos elegidos por Juan, por supuesto, fueron muchos, pero elegidos por Juan, eligió 3 ocasiones en el capítulo 20. Y nos da el testimonio de aquellos que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Y el primer testimonio que vamos a ver, el primer encuentro con el Cristo resucitado va a ser el de María Magdalena. Quiero que lo leas conmigo. Juan capítulo 20, a partir del verso 1. Lee tu Biblia allí. Dice la Biblia: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María
estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volvióse ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Qué historia más sorprendente! Espero que hayas puesto sentido a las palabras, pero la historia es sorprendente. Piénsalo, está allí María Magdalena, es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Lunes, no, ¿verdad? Domingo. Domingo es el primer día de la semana, ¿sabes? Lunes es el primer día laboral, pero la semana comienza domingo y termina sábado, así es como funciona. Así que es un domingo, es muy temprano en la mañana, todavía es muy oscuro, y llega María Magdalena. ¿Sabes? Los evangelios nos cuentan, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan que llega María Magdalena, pero llega otra María y llega Salomé, llegan varias mujeres, y el propósito que tienen es llegar a ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas. Yo quiero recordarte que José de Arimatea y Nicodemo envolvieron en lienzos, en especies aromáticas, a el cuerpo de Jesús, pero lo hicieron a la carrera, lo hicieron deprisa. ¿Te acuerdas por qué? ¿Por qué? Porque era la Pascua. ¿Te acuerdas que iba a comenzar ya la Pascua? Estaba por comenzar la Pascua, estaba por comenzar, por lo tanto, el día de reposo representante a la Pascua. Ellos no tenían puentes, sino que el día que caía, ahí lo tomaban. Entonces iban a tomar allí el día de reposo sagrado de la Pascua y dijeron: tenemos que apurarnos, tenemos unas escasas horas para preparar el cuerpo. Y no pudieron ungirlo. No pudieron ungirlo. Lo más seguro, el texto no nos dice que lo ungieron, entonces lo más seguro es que solo lo envolvieron. ¿Quién había ungido el cuerpo de Jesús antes? María, hermana de Lázaro, en Juan capítulo 12. Qué increíble, ¿verdad? Y él dijo: para mi sepultura ha hecho esto, ella esto. Qué tremendo, Jesús sabía hasta esos detalles. Pero entonces vienen estas mujeres y quieren ungir el cuerpo de Jesús. Quieren ungir el cuerpo de Jesús. Ya pasó el día de reposo, así que quieren llegar a hacerlo. Y tanto que iban platicando entre ellas, dice otro de los evangelios: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Cómo hacemos? Ahí está la piedra grande, ¿y cómo vamos a hacer? Y están los soldados y es todo un proceso. Pero Juan se concentra en una persona, María Magdalena. Parece, por la idea que nos dan los otros evangelios, que María Magdalena se ha adelantado a las otras mujeres, va adelante de ellas y está más aprisa que ellas y llega primero. Y lo primero que ve es la piedra removida. Viste allí en el versículo 1 del capítulo 20, léelo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro. ¿Y qué dice? Y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, viene María Magdalena y ve quitada la piedra del sepulcro. Sí, dice: se robaron el cuerpo. Y lo que vamos a ver acá, fíjate, es el dilema, el drama, el llanto, el dolor, la aflicción de María Magdalena. Acá, vamos a verlo acá. Y luego de esto, solo para que sepas, el capítulo 20, todo el capítulo 20 es una sola unidad. Habla sobre el testimonio de aquellos que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Sí? Es todo. Primero, María Magdalena. En segundo lugar, los 10 discípulos. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Ya no tenemos uno. ¿Quién se fue? Judas.
Judas ya fue y se ahorcó y cayó y se despeñó. Sí, ya sucedió todo lo que dice Mateo y lo que dice Hechos acerca de él. Pero luego de esto tenemos entonces 11 discípulos. De estos 11 discípulos habían 10 discípulos a quienes Jesús se le presentó esa misma noche del domingo. ¿Quién no estaba allí? Tomás. Y vamos a ver en el último relato que elige Juan en el capítulo 20, vamos a ver cómo se le aparece ahora sí a los 11 discípulos, los 10 discípulos más, Tomás allí incluido, y cómo Tomás es desafiado a creer. Todo eso vamos a ver, pero no lo podemos ver en una sola sentada. Vamos a ver el primer encuentro. María Magdalena. Ahora yo quiero que entiendas algo, Todo el capítulo 20 habla sobre la resurrección de Jesús, el testimonio de la resurrección de Jesús. Y es que, escúchame, si no hay resurrección de Cristo de los muertos, cerremos la puerta y vámonos. Estamos perdiendo el tiempo. Te lo vuelvo a repetir. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo acá. Estamos perdiendo el tiempo. El vivir la vida cristiana, si Cristo no resucitó, vivir la vida cristiana no tiene ningún sentido. Piénsalo. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección. Y si no hay resurrección, entonces la vida termina aquí y ahora. ¿Sabes que la persona que piensa que la vida termina aquí y ahora es la persona más inconsistente en este mundo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si tú piensas que todo acaba aquí y ahora, entonces vive la vida loca. O sea, ¿qué estás haciendo tratando de vivir moralmente? Abusa de quien puedas y que no te cachen. Toma lo que quieras, roba lo que puedas. ¿Qué estás haciendo viviendo una vida moral? No sé si ves, porque ¿a quién le importa? Termina tu vida acá, entonces termínala con la mayor cantidad de vainas posibles. ¿Entiendes? Pero si la vida no termina acá, si Cristo sí resucitó y si sí hay resurrección, entonces vivir una vida que le agrade a Él vale la pena. Entonces vivir una vida conforme a la eternidad vale la pena. Solo entonces vale la pena. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo acá. Pero Cristo resucitó. El testimonio de Juan capítulo 20 es que Cristo resucitó. Yo quiero que veas un pasaje. Ve conmigo a ese pasaje que está citado allí, por favor. Primera de Corintios capítulo 15. Deja una marca ahí en Juan. Deja una marca en Juan 20 que estamos estudiando y ve rápido allí más adelante en el Nuevo Testamento a Primera de Corintios 15. Voy a dejar que este argumento que acabo de darte te lo dé Pablo, el apóstol. Que sea Pablo quien nos diga esto que acabo de decirte. Juan Primera de Corintios, capítulo 15. Mira, a partir del verso 12, te lo leo rápido. Si tienes tu Biblia, léelo por favor. Si no tienes una Biblia, acércate a alguien que tiene una Biblia. Y si no tienes a nadie cerca, escúchame, yo lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Qué están creyendo entonces si Cristo no resucitó? Y somos hallados, nosotros los apóstoles, dice Pablo, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. ¿Entiendes el argumento de Pablo? Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Entonces somos mentirosos porque hemos dicho que Dios le resucitó, al cual no resucitó. Si eso fuese así. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquí se acabó todo. Los que ya se murieron, se acabó, perecieron. Ya no hay más. Ese es el argumento de Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, ¿entiendes el argumento? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Damos lástima. Si Cristo no resucitó y nosotros estamos en esta fantasía diciendo no, hay eternidad, los muertos resucitan, damos lástima.
Pero ¿sabes qué dice el verso 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es que mira, si Cristo no resucitó, damos lástima, pero Cristo resucitó. ¿Y cómo sabemos que Cristo resucitó? Lo sabemos por las evidencias claras de la resurrección, las evidencias históricas de la resurrección. Y lo sabemos por el testimonio de los testigos, valga la redundancia, de los testigos oculares, de aquellos que vieron a Cristo resucitado. ¿Sabes quién es el primer testigo de la resurrección de Jesús? María Magdalena. María Magdalena. Solo como paréntesis, a mí me impacta. ¿Sabías tú que en ese tiempo, en el tiempo de Cristo, una mujer no podía ser tomada como testigo? Las mujeres, tú sabes que las mujeres han sido menospreciadas y despreciadas a través de la historia. Y el cristianismo verdadero es el que ha venido a rescatar la dignidad bíblica de la mujer. Eso es tremendo. Pero las mujeres no han podido votar hasta hace algunas décadas. Las mujeres no han podido tener voz y voto. En este tiempo, fíjate, las mujeres no podían ser testigos. ¿Y sabes a quién elige Dios Todopoderoso para que sea su primer testigo? A una mujer. Pero no a cualquier mujer. A una mujer que había tenido 7 demonios. Y Jesús había sacado 7 demonios de María Magdalena, a una mujer de mala reputación. Esta mujer, Jesús en su gracia dice: yo quiero que tú seas mi primer testigo, mi primer testigo. Esa es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Miren, el primer testigo de la resurrección de Jesús es María Magdalena. Y quiero que veamos su testimonio, su testimonio. ¿Sabes? Que Jesús, y regresa conmigo aquí a Juan, por favor, capítulo 20, que Jesús haya resucitado es una validación a lo que creemos. Que Jesús haya salido de la tumba y el sepulcro esté vacío hace que lo que creemos valga, hace que las escrituras valgan. Y esto es lo que vamos a ver en este texto. Quiero que veas conmigo la primera parte del texto. Léelo poniendo el sentido. Estamos en Juan capítulo 20, a partir del verso 1. Quiero que estudiemos este texto. Mira lo que dice. Mira tu Biblia, por favor. Dice allí en el verso 1: el primer día de la semana, o sea, un domingo. Por cierto, como paréntesis, a partir de acá, históricamente, ¿cuándo se reunían los judíos? Yo quiero que entiendas que yo siempre te hago esta aclaración. Jesús es un judío y sus 12 apóstoles eran 12 judíos que se movían en una tierra judía, que celebraban las fiestas en Jerusalén, en las fiestas judías, y que atendían a las escrituras judías. O sea, no sé si ves el punto. Ok, ¿y sabes cuándo entonces se reunían los judíos? Los sábados, el sabbat. ¿Sabes cuándo esto cambia? En la resurrección. Cristo resucita un domingo. Y a partir de acá vamos a ver en el siguiente texto, en el verso 19, vamos a ver que Jesús vuelve a aparecerse cuando ellos están reunidos un domingo. Y de aquí en adelante ellos comienzan a celebrar la resurrección de Cristo los domingos. Nos reunimos los domingos porque nos conmemora la resurrección de nuestro Maestro. Y domingo en la mañana, fíjate, por cierto, no es una ordenanza bíblica. Podemos reunirnos miércoles a las 5 de la mañana, no hay problema. ¿Sí? Podemos reunirnos sábado, podemos reunirnos viernes. No hay una ordenanza bíblica de cuándo debe ser. Te explico históricamente por qué nos reunimos domingo. Los domingos en la mañana se volvió el día sagrado porque conmemora la resurrección de Jesucristo. Y dice allí, en el verso 1 del capítulo 20, el primer día de la semana, un domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, sígueme. Imagínate conmigo, aunque este no es un hecho imaginario, ve conmigo con tu imaginación a esa época. Y llega María Magdalena y lo primero que ve, siendo oscuro todavía, temprano en la mañana, lo primero que ve es la piedra movida. Es lo que ve. ¿Qué indica la piedra movida? Estoy hablando de objetivamente. Esta es una evidencia objetiva de algo. ¿De qué? Que el cuerpo no está.
Eso es todo lo que indica la piedra vacía, que alguien movió la piedra y cuando ve la tumba, la piedra movida, y cuando ve la tumba vacía es que el cuerpo no está. Ahora, ¿por qué el cuerpo no está? Bueno, ella inmediatamente cree alguien se lo llevó. Pero que no esté el cuerpo no es evidencia de que alguien se lo llevó. No sé si ves, es falta de fe. Es María Magdalena. Lo que quiero que veas es que en todo el texto, ninguno de sus discípulos creía que Jesús iba a resucitar. Ninguno. Ninguno de sus discípulos vio la tumba vacía y dijo, ah, claro, claro, resucitó. Si eso es lo normal. Nadie pensó eso. Nadie pensó eso. Todos los que vieron la piedra movida y la tumba vacía pensaron, se lo robaron. Se lo robaron. Alguien se llevó el cuerpo. Nadie pensó, ¿por qué te digo esto? Porque las evidencias y el testimonio que vamos a ver en Juan capítulo 20 no viene de un grupo de discípulos que quisieron vendernos la historia de que Cristo resucitó. No vienen de un deseo de que Él haya resucitado. Viene de las evidencias claras de que Cristo resucitó, aun cuando ellos no lo esperaban. Entonces viene María Magdalena, se acerca a la tumba, ve la piedra movida, ni siquiera se acerca demasiado y sale corriendo. Y es portadora de malas noticias. Mira la noticia que lleva en el verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Aquel al que amaba Jesús. Hemos definido que este es Juan. Él no se llama a sí mismo como Juan y a mí Juan, sino que él poéticamente, muy bonito, habla de él en tercera persona. ¿Sí? Aquel discípulo al que amaba Jesús, a Juan. Entonces llega corriendo a Pedro y a Juan. Sí, seguramente a una casa que Juan probablemente tenía por allí, dicen los historiadores. Aquel al que amaba a Jesús y les dijo, mira la noticia que les lleva. Está abierta la tumba. ¿Es eso lo que les dice? Porque ese es lo único que sabe. Pero no, ella interpreta lo que ha visto, de acuerdo a lo que ella no cree. Y entonces dice, se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos, en plural, no es que no sé, no sabemos, seguramente está involucrando a las otras mujeres que han llegado allí. No sabemos dónde le han puesto. Se lo llevaron. Entonces salen corriendo los otros dos discípulos. ¿Sí me sigues? ¿Entiendes la historia? Viene el verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Ahora, ¿por qué corren? ¿De gozo para ver al Señor resucitado? Ahora entiendes, están corriendo porque se han robado el cuerpo del maestro. Es por esto. Hay mucha incredulidad en todo esto. Es que sabes qué es lo que pasa. Yo quiero, antes que le arrojemos piedras injustas a los discípulos, qué bárbaros, cómo no creyeron. Es que sabes qué es lo que pasa. Creer en la resurrección es creer en algo imposible. Ahora piénsalo. Piensa en un maestro. Un gran maestro que ha caminado, obviamente ha hecho muchos milagros. Tú sabes que es el Hijo de Dios. Pero Él está diciendo, yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Ah, sí, claro, Él va a resucitar. No es fácil. Están allí los discípulos y dicen, ¿qué? No, quizás, y empiezan, me imagino, la mente a trabajar. No, quizás resucitar significa otra cosa. Quizás Él dijo que se va a levantar de los muertos, pero levantar ha de ser que se va a quedar ahí, pero espiritualmente... Porque es demasiado difícil de creer. Nadie esperaba que algo tan imposible se volviera posible. Nadie. Y corren los dos discípulos, no a ver a Jesús, corren a ver qué pasó, se robaron el cuerpo del maestro. Esa es la noticia que han recibido y por eso corren. Y dice el verso 4, corrían los dos juntos. Y por cierto, parece que Juan estaba más joven, ¿verdad? Porque dice ahí, pero el otro discípulo corrió más a prisa. ¿Por qué la Biblia nos dice esto? No sabemos, ¿verdad? Quizás Juan está alardeando de su juventud aquí, ¿verdad? No sabemos. No sabemos por qué lo dice. Solo nos da una connotación histórica de que quizás Juan o estaba en mejor condición física, pero muchos historiadores colocan a Juan como el discípulo más joven o uno de los más jóvenes dentro del grupo de discípulos. Puede ser. Pero corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él era más impulsivo y entró al sepulcro. Él entró de una, Pedro entró de una.
y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora sígueme. Lo que ellos están viendo son las evidencias de que Cristo resucitó, pero en su mente no está, hey, pues sí resucitó. De hecho, dice allí, mira, más adelante en el versículo 9, mira tu Biblia. El verso 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y luego dice que volvieron los discípulos a los suyos. Marcos, que es otro de los evangelios, nos dice que Pedro se fue más bien maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué pasó? Maravillándose en el sentido de preguntándose qué pasó. Pedro no se fue convencido de que Cristo resucitó. Él va a estar convencido esa noche. La noche de ese domingo Jesús se va a aparecer físicamente a ellos y Él va a ser un testigo ocular. Pero en ese momento están viendo las evidencias de algo imposible. María Magdalena no lo cree. De hecho, vemos en el siguiente verso que está llorando fuera del sepulcro diciendo, no, qué barbaridad, se llevaron al maestro. Y vemos a Pedro yéndose a los suyos sin creer. ¿Sabes quién creyó? Juan. Juan creyó. Juan creyó, lo dice allí nuestro texto. Mira allí en el versículo 8. Luego que Pedro ha entrado, dice, entonces entró también el otro discípulo, ya sabemos que es Juan, que había venido primero al sepulcro, otra vez, ¿verdad? Diciendo, yo llegué primero, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y creyó. Juan creyó. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que se trataba de algo imposible. Pero la resurrección sucedió. Sucedió lo imposible. Te lo vuelvo a repetir. Entiende el argumento de Juan acá para contarnos esta historia. Escúchame. Sucedió lo imposible. La resurrección, hermano, no es una doctrina dentro de la fe cristiana. La resurrección no es algo tremendo que sucedió. La resurrección es la cosa que pasó para la fe cristiana. La resurrección es la firma, el sello de Dios de que esto que estamos viviendo y predicando es verdad. Si no, como te digo, cerremos la puerta y vámonos. Pero Cristo resucitó y la resurrección valida que aún lo imposible se vuelve posible. Sabes que Cristo haya resucitado valida la posibilidad de lo imposible. Algo imposible sucedió. Cuando llega Juan, cuando llega Pedro, cuando llega María Magdalena, lo que ven es un imposible. Y lo primero que viene a su mente no es, sí, resucitó. No es eso. Lo primero que viene a su mente es, se llevaron el cuerpo del maestro. Porque es imposible que él resucite. Pero resucitó. ¿Sabes? Cuando dice allí porque no habían creído la escritura de que Cristo había resucitado. Todos esos pasajes dicen que Cristo iba a resucitar, que el Mesías había de resucitar. No tenemos tiempo para verlos todos. Isaías 53:10, Salmos 16:9 y 10 dice que tu santo, no permitirás que tu santo permanezca en el Seol, ni que su vida vea corrupción. Isaías 53 dice que dará su vida por nosotros, pero al mismo tiempo vivirá para poder tener generaciones de hijos. Mateo, que somos todos nosotros, Mateo 12, Jesús había dicho que Él iba a resucitar. Él dijo, yo voy a resucitar. Él lo había dicho claramente. Lo dijo también en Lucas capítulo 9. ¿Recuerdas que dijo en Juan capítulo 10? Que Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Por eso me ama mi Padre. Eso fue lo que Él había dicho que iba a hacer esto. ¿Te acuerdas del ejemplo de Jonás capítulo 2? ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del pez y murió allí en el vientre de este gran pez? 3 días y 3 noches. Y Jesús dijo, tal como estuvo Jonás en el vientre del pez, yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero luego voy a salir, como Jonás salió del pez. Por todos lados la escritura estaba diciendo, Cristo va a resucitar, Cristo va a resucitar, Cristo va a resucitar. Pero ellos no entendieron la escritura, porque era imposible. Pero sabes, lo imposible se volvió posible. Entonces, hermano, lo imposible es posible. Ahora, tú y yo podemos creer que lo imposible es posible. Simple y sencillamente porque lo imposible ya pasó.
ya sucedió. Sabes, hay muchas cosas imposibles que estamos esperando. Yo te menciono algunas acá. Por ejemplo, ¿sabes tú que la Biblia dice que donde estamos dos o más congregados en su nombre, allí está Jesús en medio de nosotros? Jesús está acá. No, hermano, es imposible. Deme una razón científica. Demuéstremelo científicamente. No puedo. No puedo. No puedo yo demostrarte científicamente que Cristo está acá. ¿Y entonces por qué lo cree? Porque lo imposible ya pasó. Porque Él resucitó. Y si Él resucitó y Él dijo que iba a resucitar, escúchame, todo lo que haya dicho, entonces es verdad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Te lo repito. Si Él dijo que iba a resucitar, si la Escritura decía que iba a resucitar y resucitó, entonces todo lo que diga la Escritura, todo lo que Jesús haya dicho, pues es verdad. Porque lo imposible ya sucedió. La resurrección valida la posibilidad de lo imposible. Entonces, fíjate, Cristo va a regresar a reinar con poder, como dice Hechos capítulo 1, verso 11, que Él va a regresar, Cristo va a regresar. Entonces vivimos de acuerdo a esto. Eso es imposible, hermano. No, esas son fantasías. No, no son fantasías. La resurrección era una fantasía, pero no lo fue. Fue real. Y porque Él resucitó podemos creer el resto. Los que muramos en Cristo vamos a resucitar con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Entonces vivimos para esto. Yo quiero que entiendas el argumento acá. Hermano, si Cristo resucitó, entonces hay un cielo. Entonces hay una vida eterna. Entonces vale la pena vivir para Él. Entonces es bobo vivir para las cosas temporales. ¿Entiendes esto? Ay, hermano, yo estoy de afanado haciendo plata, esa es mi vida. Bueno, entonces entiende que Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entiende que la Biblia dice que todo eso que vamos a tener, el televisor de 81 pulgadas para el baño social, ¿sí? Que vas a poner allí, ese televisor se va a quemar. Junto con el carro y la casa, todo se va a quemar. Ahora, si Dios te da la bendición de tener el televisor de 81 pulgadas para el baño social, hazlo. No hay ningún problema con eso. Pero eso se va a quemar. Entiende que vivir para eso es vano. ¿Cómo sabe, hermano? Porque Cristo va a venir y vamos a estar con Él. Ay, ¿usted cree eso? Claro que lo creo. Porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, lo cual era imposible, entonces todo esto que parece imposible sucederá. Por eso es el sello, la resurrección. Por eso Juan le dedica el capítulo 20 de su evangelio a persuadirnos de esto. Hey, de verdad, Cristo resucitó. Lo vimos. María Magdalena fue la primera. Y a nosotros nos costó creer porque era imposible. Pero ¿saben qué? Lo imposible se volvió posible. Entonces que Cristo va a venir y que vamos a reinar con Él, como dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12 y Apocalipsis 5, 10, que vamos a reinar con Él. Si sufrimos con Él, entonces reinaremos con Él, dice segunda de Timoteo, que Dios nos puede permitir ser parte de las cosas eternas, que lo que tú hagas aquí ahora tiene repercusiones eternas. Escúchame. Que lo que tú hagas aquí ahora, lo que tú inviertas en tus hijos, lo que tú hagas con tu familia, el fruto que tú lleves en tu carácter, eso tiene repercusiones eternas, tiene premios eternos o pérdidas eternas. Eso es real. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, todo esto vale la pena. ¿Sabes? Lo imposible se hace posible. ¿Sabes algo imposible? Algo imposible que me llama la atención en Marcos capítulo 10, verso 24. No tenemos tiempo para verlo. Pero Jesús dijo esta frase, ¿te acuerdas? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que un rico entre en el reino de los cielos o en el reino de Dios. ¿Te acuerdas? En Marcos Él dice, cuán difícil entrarán en el reino de Dios aquellos que ponen su confianza en las riquezas. ¿Y sabes que vienen los discípulos y le dicen, no, si es así la cosa, esto es imposible? Nadie se va a salvar porque todos ponemos la confianza en las riquezas. Confiamos más, fíjate, confiamos más en la tarjeta de crédito o en la tarjeta de débito, que es un plástico. Requiere fe creer que ahí hay dinero, ¿sí? Algunos ponen mucha fe allí, ¿verdad? Van de compras y no saben si tienen saldo y dicen, Señor, por favor, que tenga saldo, ¿verdad? Mucha fe ahí puesta en la tarjeta de débito, ¿sí? Ojalá que pasó, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, es un milagro lo que ha sucedido allí. Ponen fe en un plástico, más fe en un plástico que en la protección de nuestro Dios y en la provisión de nuestro Dios.
Entonces Pedro le dice específicamente ahí en Marcos, uy, eso está difícil, porque todo el mundo pone su confianza en las riquezas. Y sabes que en ese contexto Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Venimos nosotros, hermano, todo es posible. Tú puedes llegar a ser, qué sé yo, ¿verdad? Falcao y recuperarte y ganar con el Mónaco en Francia la copa. No, quizás no puedes. Pero ahí dice la Biblia, todo es posible para Dios. Si en el contexto de la salvación de aquellos que ponen su deseo en la riqueza, ¿sabes qué es posible? Algo imposible es ganar a toda la gente que se cree acá que tiene sus recursos. Eso es imposible, pero para Cristo no. Aún eso imposible es posible. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Lo imposible se vuelve posible. Hermano, yo quiero persuadirte de algo esta mañana. Si Cristo resucitó, vale la pena vivir para lo eterno. No seamos bobos. O sea, si de verdad Cristo resucitó, hay eternidad. Entonces invierte tu plata en lo eterno, en la salvación y en el crecimiento espiritual de tu familia, de tu congregación, lo que sea. Inviértelo. Invierte tu tiempo en eso también. Ah, hermano, yo no tengo tiempo para lo eterno. Pues qué bobo, porque Cristo resucitó y eso imposible que se ve va a ser posible. Invierte tu vida en lo eterno. Dedícale tiempo a estar en las escrituras, a meterte a lo eterno. Hazlo. Porque si Cristo resucitó, entonces lo imposible se volvió posible. Y vivir para lo eterno se volvió una gran posibilidad. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? ¿Qué pasaría si yo te dijera? ¿Qué pasaría si yo te dijera que voy a ir a correr el Tour de Francia? ¿Y por qué les da risa? O sea, voy a ir a correr el Tour de Francia. Hermano, voy a ir a correr el Tour de Francia. El equipo de Colombia, aunque no soy colombiano, el equipo de Colombia me invitó a correr el Tour de Francia y lo voy a correr. Pero no solo esto, voy a quedar en los primeros 10. ¿Tú me creerías? Claro, por supuesto, ¿verdad? Qué bueno, tengo ahí, ¿verdad? Apoyo. Por supuesto que no me creerías nada. Tú dirías, no, claro que no, ¿qué te pasa? No vas a llegar ni a Madrid, pero ni aquí a Madrid, ¿verdad? Que está aquí. No vas a llegar a ningún lado, mucho menos al Tour de Francia. Eso no va a suceder, tú no estás preparado. Pero ¿qué si te lo dijera Rigoberto Urán? Segundo lugar en el Tour de Francia en esta edición 2017, colombiano, ¿sí? ¿Qué si te lo dijera él y te dijera, voy a participar en el siguiente Tour de Francia y quiero quedar en los próximos 10? ¿Le creerías? Por supuesto que sí, porque él es confiable. Él es confiable. ¿Tú sabes cómo es? Como que Alex y yo te dijéramos, hermanos, fíjense que nos ha salido una oportunidad, nos han llamado del Bayern de Múnich. Vamos a jugar fútbol, Alex y yo. Alex es arquero, es un excelente arquero y yo soy delantero. Porque mira, le da risa, mira. Y vamos a ir a jugar profesionalmente allá al Bayern de Múnich. Qué bueno, ¿verdad? Sí. ¿Me creerías? Tú dirías, tal vez si no me has visto jugar, una vez me ves jugar dirías, no, de ninguna manera te van a llevar. Tal vez te llevan al Bayern de Múnich a pasar los balones, ¿verdad? No sé, algo así, o sea, para nada. Pero ¿qué si te lo dice James Rodríguez? Claro. Si él cuando estaba eligiendo sus equipos dice, estoy entre el Bayern de Múnich y estoy entre el Manchester United de Inglaterra, no sé cuál elegir. ¿Le creerías? Claro que le creo. ¿Sabes por qué? Porque es confiable. Porque ya lo hizo. Ya estuvo en el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. ¿Sí? Ya estuvo en el mejor equipo del mundo. Entonces le crees. Él es confiable. Él es confiable. ¿Sabes por qué no me crees a mí en esa parte de los deportes? Porque ya me viste jugar y ves que no es confiable lo que yo digo. ¿Sabes qué es? ¿Qué si Dios te dice, hey, Guillermo, hay eternidad? Invierte toda tu vida en la eternidad. Hey, José, ¿hay eternidad? José, ¿hay eternidad? Hey, Oscar, ¿hay eternidad? Y vale la pena invertir la vida allí. Hey, ¿le creerías? Pero si de verdad le crees, ¿por qué no vivimos para la eternidad?
¿Por qué vivimos tanto para lo terrenal? Nos afanamos por las vainas de este mundo. Y escúchame, yo siempre te pongo el balance en esto. Sé diligente en tu trabajo, no seas haragán. Tienes que ser el mejor empleado que puedes ser. Pero ¿por qué tan enfocado en lo terrenal? ¿Por qué no invertimos en lo espiritual? ¿Por qué no invertimos en lo eterno? Cuando alguien confiable nos ha dicho que hay una vida eterna por la cual vale la pena vivir. ¿Por qué es confiable nuestro Señor? Porque resucitó. Y porque resucitó, entonces esto valida que lo imposible se vuelve posible. Pero en segundo lugar, mira, y con esto terminamos. En segundo lugar, que Cristo haya resucitado valida la posibilidad de lo imposible, pero valida la posibilidad de la intimidad. ¿Sabes? Ahora tú y yo podemos tener una comunión íntima con Dios, a pesar de ser pecadores, porque Cristo resucitó. Quiero que lo veas, y aquí yo voy a necesitar que me prestes mucho tu atención. Voy a tratar de ir rápido, pero al mismo tiempo quiero que veas un par de cuadros profundos de los que se presentan acá. ¿Recuerdas? María Magdalena llega al sepulcro, ve la piedra movida e interpreta que se han llevado el cuerpo del Señor Jesús. No es una evidencia, la evidencia es que no está el cuerpo, eso es todo. Pero ella interpreta que se lo han llevado, se lo robaron. Llega Pedro y Juan. Pedro sale sin creer de allí. Juan sale creyendo, porque lo imposible acaba de suceder. Y entonces dejamos ahí a María Magdalena, pero en el verso 11 la retomamos su historia. Verso 11 dice, pero María Magdalena, estaba fuera, llorando junto al sepulcro. ¿Te puedes imaginar el dolor tremendo de María Magdalena? Ama al Señor Jesús como todos sus discípulos. Está llorando. El maestro no solo murió, sino que ahora no podemos ni venir a ponerle flores porque se han robado el cuerpo. Y entonces dice el verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No había tomado ese tiempo, entonces se inclina para ver. Ok, por cierto, los sepulcros eran en tierra de Palestina y en el tiempo del Señor Jesús eran cuevas, literalmente, preparadas, no cualquier cueva silvestre. Podía ser una cueva silvestre, pero esta es una cueva preparada. ¿Cómo lo sabemos? Porque había sido comprada y labrada, dicen los otros evangelios, para José de Arimatea. Entonces, inclinarse podían ver hacia abajo y lo más seguro es que habían dos zonas de sepulcros. Yo no he tenido la oportunidad, pero viendo videos de esto, si tú visitas el sepulcro vacío, hoy en día no se sabe exactamente dónde está, no se puede saber con certeza, pero la gran mayoría de personas ponen un sepulcro como el sepulcro donde estuvo Jesús, allí por el Monte de los Olivos, por eso lo colocan allí. Y cuando tú llegas es hacia abajo y tiene dos grandes zonas, la zona donde había sido puesto el cuerpo de Jesús y una zona como para moverse circular dentro de este sepulcro. Allí había sido puesto Jesús. Ella se inclina para ver dentro y fíjate, lo que ve es sorprendente, lo que ve es impactante, pero a ella no le impacta. No le impacta, pero mira allí el verso 12. Luego que se ha inclinado para ver, dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Verso 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y antes que ellos contesten, porque ellos podían dar respuesta, cuando había dicho esto se volvió, se fue. No le impactó que estaban ahí dos ángeles. Curioso, porque los ángeles entonces tenían que tener algún tipo de aspecto como hombres. Se describen como hombres en otros pasajes. Entonces se da la vuelta y vio a Jesús que estaba allí. Se vuelve y ahí está Jesús. Pero no sabía que era Jesús, tampoco lo reconoce. Algunas cosas aquí importantes. Fíjate. Número uno, tienes a una mujer que está triste, que logra ver. Si te gustan los detalles en la Biblia, hay por lo menos tres expresiones griegas para ver en las Escrituras, en el griego, en el Nuevo Testamento. Hay tres expresiones, como para nosotros. No son iguales, pero parecidas. Dime tres sinónimos de ver, mirar, observar. Y estás de acuerdo que son diferentes. Uno ve sin poner atención. Uno mira y es un grado más de atención. ¿Estás de acuerdo? Pero luego uno observa.
Y ese es un mucho más alto grado de atención. Ok, lo mismo sucede acá. Si te gustan las cosas profundas en la Biblia, en el verso 1 del capítulo 20, cuando dice que María Magdalena vio quitada la piedra, es el primer ver, sin mayor atención, solo vio. La palabra en griego es blepo. En el verso 5, cuando dice que Pedro bajó a mirar y vio los lienzos, es de nuevo la palabra blepo en griego y es ver, simplemente ver. Pero luego en el versículo 6, luego llegó, perdón, este fue Juan quien llegó y solo miró, pero no entró. Luego en el verso 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró, él sí entró y vio. Esto ya es una palabra más cercana a la nuestra como mirar, ya es poner mayor atención. La palabra en griego es tereo. Y la palabra tereo significa vio con más atención, puso cuidado a lo que vio. Pedro vio con mayor atención. Pero luego en el verso 8 se ocupa la otra palabra en griego. El verso 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué dice? Y vio y creyó. ¿Sabes que esta palabra vio es la palabra eido en griego? Y la palabra eido implica observó con detallado cuidado, poniendo cerebro, poniendo atención a lo que veía. Y entonces él captó, no, Cristo ha resucitado. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchas veces este mundo puede ver las evidencias de la resurrección y no creer, hasta que no pone entendimiento y corazón. Y María Magdalena está fuera del sepulcro llorando y ve, sin ver, a dos ángeles. Vio a dos ángeles y no le pone mayor atención. Y vio a Jesús. ¿Quieres un dato curioso? ¿Reconoció a Jesús inmediatamente? No, ella ve a Jesús y no le reconoce. ¿Sabes que esta es una marca del Cristo resucitado? Todo el que ve al Cristo resucitado en Lucas 24, los de camino a Emaús, le ven y no le reconocen. De hecho, vamos a ver en Juan capítulo 21, que está en la playa, le ven y no le reconocen los propios discípulos, 7 de sus discípulos. Vemos acá a María Magdalena viéndole y creyendo que es el hortelano. El hortelano es quien cuida, la huerta. La huerta es más grande que el huerto, es un jardín grande. Eso es básicamente. Entonces el hortelano dice, ha de ser el hortelano el que cuida acá. Señor, mire, si usted se lo llevó, dígame dónde para llevármelo. Eso es lo que dice, porque no le reconoció. Es una marca del Cristo resucitado. ¿Quieres algo profundo? Yo te propongo que es porque su cuerpo glorificado es diferente, aunque muy similar. Primera de Corintios capítulo 15 nos habla sobre la resurrección y dice que de esto aprendemos que tú y yo creo que nos vamos a parecer en el cielo a lo que somos. Ay, hermano, qué lástima, yo quería ser diferente, pero vas a ser diferente. Vas a ser modificado, vas a ser diferente, pero yo creo que con ciertos rasgos. Vamos a aprender la próxima semana que Jesús dijo, mira mis marcas, mira mi costado. Él tiene ciertos rasgos, pero al mismo tiempo no le reconocen. Ahí te dejo la inquietud. Vamos a seguir viendo el cuerpo del Cristo resucitado. Pero María Magdalena está llorando allí. Ve a dos ángeles, ve a Jesús y no reconoce a nadie. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Y aquí yo te pido tu atención porque vamos a ver un poco de tipología acá y aguántame un poquito. Dice acá, fíjate, varias cosas. Primero en el verso 11. María estaba afuera llorando. Lo primero que vemos acá es tristeza, mucha tristeza. ¿Cuándo se acabó esta tristeza? ¿Cuándo se acabó la tristeza de María Magdalena? Lee conmigo el verso 18. Cuando en el verso 16 le dice María, él le reconoce y ella dice Raboni, que ya te voy a explicar qué significa. Y entonces se conocen y quiere abrazarle, no quiere dejarle ir. Y en el verso 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas. Voy a dar buenas noticias. Ella está feliz. ¿Cuándo cambió de tristeza a gozo? Cuando se encontró con el Cristo resucitado. Cuando tuvo comunión con el Cristo resucitado. Interesante. Mira lo segundo, allí en el verso 12. Y vio a dos ángeles. Ahora sígueme, porque aquí yo voy a necesitar explicarte algo de historia bíblica. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban, y mira, ¿por qué Juan nos dice cómo estaban sentados? Mira el verso 12. Estaban sentados, ¿a dónde? Uno a la cabecera y el otro a los pies, de donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. ¿Por qué este detalle es importante? Ok, préstame tu mente unos segundos. ¿Sabes tú que esto nos lleva inmediatamente al propiciatorio?
Ah, sí, te cuento. En el tabernáculo de reunión de Israel. ¿Te acuerdas que Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto 40 años? ¿Te acuerdas de esto? Y ellos tenían allí el tabernáculo de reunión. Y allí en el tabernáculo de reunión estaba el arca del pacto del Señor. Allí adentro del arca del pacto, ¿te recuerdas? Aquí los estudiosos bíblicos que había adentro del arca del pacto, estaba la vara de Aarón que reverdeció, o sea, la vara que le daba confirmación de que Aarón iba a ser el sacerdote, el que tenía linaje sacerdotal, la vara de Aarón que reverdeció. Estaba una muestra del maná y estaban las tablas de la ley, estaban metidas adentro ahí. Y sabes que el arca del pacto era la mismísima presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Esto era, ¿sabes tú que en varias ocasiones, cuando abrían el arca del pacto, la gente moría por miles? Porque la ira de Dios, la santidad de Dios, la presencia de Dios estaba allí y con eso no se juega. ¿Sabes tú que una vez un hombre, el arca del pacto la estaban transportando de una manera equivocada? ¿Cómo se transportaba el arca del pacto? Cubierta y solo por los levitas, levitas especializados para esto. Pues una vez se le ocurrió al rey David montarla en una carreta con bueyes y transportarla, no era la manera bíblica, y él lo sabía. Y viene un hombre y la toca y muere en el acto. Esto era el arca del pacto. ¿Sabes que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo? Había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo no podía entrar nadie, nadie, solo el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo, adivina qué estaba adentro del lugar santísimo. El arca del pacto. Allá adentro estaba el arca del pacto. Ok, entonces el sumo sacerdote entraba. Te puedes imaginar, piénsalo seriamente, te puedes imaginar ser el sumo sacerdote y tener que entrar a ver el arca del pacto. Debe ser una cosa terrorífica. Debe dar mucho temor. Esto esta es información extrabíblica, pero historiadores dicen, rabinos explican, que el sumo sacerdote entraba con un lazo atado a él. Y entraban y otros sosteniendo el lazo. Porque si él moría ahí adentro, ¿quién lo iba a sacar? ¿Quién se atrevía a entrar al arca del pacto, al lugar santísimo? Así que mejor jaladito. Así de serio era la cosa. Terrible. Y entraba y sabes qué, escúchame esto. ¿Sabes qué impedía que el sumo sacerdote y cualquiera que entrara en contacto, los levitas que lo llevaran, no murieran delante de la presencia del arca del pacto? La tapa. La tapa se llama propiciatorio. Esa tapa, fíjate, impedía que la santidad y la ira de Dios por nuestro pecado saliera de ahí. ¿Sabes qué significa propiciar? Aplacar la ira. ¿Sabes tú que tenía la tapa, el propiciatorio, que impedía que la ira de Dios y la santidad de Dios saliera y comiera y destruyera a todos nosotros pecadores? ¿Sabes que tenía encima? Dos querubines, dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, de lado a lado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es nuestro propiciatorio. Cristo, que Cristo haya resucitado, es la única forma de aplacar la ira de Dios. Yo quiero que entiendas que tu religión no te salva. Estar aquí no te salva. Tú y yo somos pecadores. Y si no fuera por el propiciatorio, si no fuera porque Cristo resucitó y dos ángeles están allí en propiciación de nuestros pecados, tú y yo ya hubiéramos sido consumidos por nuestros pecados. Pero ahora tenemos comunión. Éxodo capítulo 25, verso 22, no tenemos tiempo para verlo. Dice Dios hablando a Moisés, allí en el propiciatorio, allí te voy a hablar. Ahí va a ser nuestro punto de comunión. ¿Sabes dónde podemos tener una comunión con Dios? En el propiciatorio, en la tumba vacía, nada más. Si tú y yo tuviéramos que acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, seríamos consumidos inmediatamente. No, pero yo soy buena gente. Ante la presencia de Dios, no, pero yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. De verdad, no eres pecador. Tú y yo somos pecadores.
Y Dios es un Dios santo, puro, perfecto. Y jamás podríamos venir al trono de su gracia si no fuera por nuestro propiciatorio. Por esos dos ángeles en la tumba vacía. No los ángeles, el sacrificio de propiciación. Cristo, nuestro propiciatorio. Y esos dos ángeles pintando un cuadro precioso del propiciatorio que aplaca la ira de Dios. Pero no solo esto, no solo esto. ¿Sabes? Cristo es nuestra propiciación. Te muestro un pasaje ahí en 1 de Juan capítulo 2, verso 2. Ahora tú entiendes qué es el propiciatorio. Esta tapa que protegía a cualquiera que se acercara al arca del pacto. Dice que Él, el Señor Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay oportunidad para todos. Todos pueden venir al propiciatorio. Todos pueden venir a la tumba vacía. Escúchame, pero no solo eso. Dame tu mente unos segundos más. Dice allí en el versículo, luego que ha visto los dos ángeles ahí, verso 13, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le hizo la misma pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Mira qué precioso lo que sucede en el verso 16. Jesús le dijo, con signos de admiración, María, María. ¿Sabes? La idea que da, fíjate, es que María le había dicho, vuelve a ver y le dice, mire señor hortelano, si usted se lo llevó, ahí me dice dónde, yo me lo voy a llevar. Y comenzó a caminar. Comenzó a irse. Y Jesús le dice, María. ¿Te puedes imaginar el impacto en la vida de María? ¿Sabes? Hablando de comunión. Cristo es nuestro propiciatorio. Por eso podemos tener comunión con Dios. Pero ¿sabes qué es lo precioso? Esto no puede dejar de recordarnos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan capítulo 10, verso 2 dice que Él las llama por nombre. ¿Sabes qué es lo tremendo? Dios conoce tu nombre. Si tú has venido al propiciatorio, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, créeme, no solo conoce tu situación, Él te conoce. Sabe cómo te sientes, Él conoce tu nombre. María, sí, inmediatamente ella conoce la voz de su pastor, de su maestro, siendo una oveja del Señor, y volviéndose ella le dijo, Raboni, que traducido es maestro. Sabes que Raboni y Rabí son sinónimos en este momento histórico. Rabí significa maestro, un rabí, un rabino, y Raboni significa maestro. Pero años más tarde en la historia, los judíos ortodoxos llegaron a poner 3 niveles de maestros. El rab, que era el más bajo nivel de maestro. Luego tenías el rabí, que era el más grande nivel de maestro después de rab. Pero el más grande nivel de maestro era el raboni. El raboni. Interesante, pero en este momento Rabí y Raboni son sinónimos. Y entonces le dice, Raboni, maestro. Y dice la Biblia, fíjate en Mateo, en lo que relata Mateo, que otras mujeres se le tiraron, no en este momento, sino se le tiraron a los pies y no la dejaban. Yo puedo imaginarme así a María Magdalena, tomada de él y diciéndole, no te vayas, yo creí que te me habías perdido. ¿Por qué me asustas de esta manera, verdad? No me vuelvas a hacer esto. O sea, María Magdalena está allí con su Señor. Raboni, qué rico verte. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Una de las frases más complejas, extrañas, aquí en el Nuevo Testamento. Mira lo que le dice en el verso 17. Jesús le dijo, ¿estás leyendo tu Biblia? Verso 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sabes? No te imagines esto. Por favor, no te imagines esto. No te imagines que lo que Jesús está diciendo es, no me toques, no me toques. No es esto lo que está diciendo. La frase no me toques bien puede ser traducida como no te cuelgues de mí, déjame ir. Lo más seguro es que María Magdalena está probablemente a los pies y está diciendo no te dejo ir. De eso que cuando tu hijo te agarra de la pierna y tú estás como déjame ir, ¿verdad? Déjame ir, es esto. Y le dice déjame ir, no me toques, suéltame.
No te aferres a mí. Eso es lo que está diciendo. Y yo te propongo, ¿por qué decirle esto? ¿Por qué debes soltarle? No me toques. Ahí dice, ¿por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? O que no tenemos mucho tiempo para verlo. Pero voy a explicarte qué puede significar. Uno puede significar, tranquila, vamos a tener más tiempo después. Todavía no he subido a mi Padre. ¿Sí? Eso es una posibilidad. Pero yo creo que no por el contexto. Porque el contexto dice allí, mira, en el versículo 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, este es el mensaje para mis hermanos que tú tienes que darle. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabes que a las otras mujeres les dijo, vayan a decirle a los apóstoles, a los discípulos, díganle a los discípulos, que los veo en Galilea como habíamos quedado? Pero aquí no. El mensaje es, yo subo a mi Padre, diles que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Ok, yo te propongo que lo que Jesús está diciendo es que en ese mismo momento Él va a subir al Padre. Él tiene un cuerpo glorificado y Él va a hacer su labor sacerdotal. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está presentando el sacrificio de expiación por nuestros pecados. No tenemos tiempo para estudiar Levítico capítulo 16, pero en Levítico 16 nos habla de este sumo sacerdote que va por la expiación, para expiar el pecado de todo el pueblo. Curioso que él necesitaba expiar sus propios pecados primero. Jesús no. Jesús es perfecto, santo y puro. Y entonces Jesús, como nuestro sumo sacerdote, está yendo al lugar santísimo, al mismísimo trono de su Padre que está en los cielos, a entregar la ofrenda completa y decir, completo, consumado es, lo hicimos. Y presentar la ofrenda de nuestra expiación, la expiación de nuestros pecados. ¿Sabes qué es la expiación de nuestros pecados? La limpieza de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y llega Jesús y luego baja. Y si te gustan las cosas curiosas y profundas de la Biblia, Efesios capítulo 4, del verso 8 en adelante, dice que se llevó cautiva la cautividad. Yo te propongo que ahí se está llevando a a los santos del Antiguo Testamento que están en el seno de Abraham, según Lucas capítulo 16. Ahí te dejo la inquietud. En ese mismo domingo. Y ese mismo domingo se está llevando a aquellos santos del Antiguo Testamento que han resucitado y salido de sus tumbas, según Mateo capítulo 27. Algunos santos del Antiguo Testamento, dice Mateo 27, que salieron de las tumbas y se fueron a la santa ciudad a caminar. ¿Puedes imaginar lo que habrá sido esto? Y que estas son las primicias que habla Primera de Corintios capítulo 15. Sé que dije bastante, pero ahí te dejo la inquietud, no tenemos tiempo para verlo todo. Pero te estoy proponiendo que ese domingo que Jesús resucitó, sube al Padre en ese momento, llevando cautiva la cautividad, llevándose a los santos del Antiguo Testamento al cielo, y luego regresa para estar en la noche y durante 40 días con los discípulos. Wow, qué tremendo. Y hermano, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sabes cómo se resume esto? ¿Cómo eso se aplica? Impresionante, hermano, qué tremendo, pero ¿y eso qué tiene que ver? Ahora tú entiendes, le está diciendo, déjame ir, yo necesito ir al Padre. No es momento ahorita, tengo que ir al Padre a terminar mi labor sacerdotal como sumo sacerdote. Luego regreso, entonces déjame ir, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Diles que voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre. Tantas cosas en este texto. Pero sabes, quiero hacerte un resumen. Ajá, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Está interesante, pero ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Sabes qué es lo que presencia María Magdalena? La primera testigo de la resurrección del Señor Jesús. Presencia todos los elementos necesarios para que tú y yo tengamos comunión con Él. La tristeza se convierte en gozo cuando hay comunión con Él. Él es nuestro propiciatorio que nos permite tener comunión con Él. Si no, la ira de Dios estaría desatada. Pero no solo eso, Él es nuestra expiación. Él limpia nuestros pecados y por eso podemos tener comunión con Él. Hermano, que Cristo haya resucitado te permite tener comunión con Él. Hebreos capítulo 2, verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo tenía que ser humano. Cristo tenía que ser semejante a sus hermanos. El verso anterior dice, Él no venía a salvar ángeles, venía a salvar seres humanos, a los hijos de Abraham. Entonces tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados
Él era nuestro fiel sumo sacerdote que subió a la presencia del lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios para expiar nuestros pecados. Hermano, Dios nos ha permitido tener comunión. Por favor, no lo des por sentado. No des por sentado el hecho de que Él nos permite tener comunión. La ira de Dios ha sido aplacada. Hermano, los pecados han sido perdonados para poder tener comunión con Él. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que tú y yo ahora podemos venir al trono de la gracia de Dios y estar con Él. Y podemos pasar tiempo con Él. ¿Y sabes qué hacemos tú y yo? Sí, leer la Biblia, ya va lo mismo usted. Ay, qué pereza. Usted porque no sabe cómo es mi día. Yo comienzo temprano, me voy y después regreso y los trancones y el Transmilenio. ¿Usted por qué? Usted tiene tiempo para leer la Biblia. Yo no tengo tiempo para todas esas cosas. Qué pena. Qué barbaridad. Qué lástima. Porque la resurrección hace posible tu intimidad con Dios. Qué lástima que lo menospreciemos tanto. Y que no tomemos esto como, wow, si Cristo no hubiera sido nuestro propiciatorio, si Cristo no hubiera sido nuestro sumo sacerdote y la expiación por nuestros pecados, yo no podría venir a la presencia de Dios. No podría. Aprovéchalo. Aprovechalo. Es una oportunidad preciosa. Dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 10. Sé que está citado el 4, ya te lo voy a mostrar. Pero Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: ¡Hey! Cristo murió para que tú y yo podamos tener comunión con Él. ¿Y sabes cómo tenemos comunión con Él? Escúchame, ¿cómo tenemos comunión con Él? Hebreos 10 nos lo dice. Fíjate, te animo a que lo leas. ¿Sabes? En oración, por supuesto. Leyendo su palabra, por supuesto. Pero ¿sabes qué es otro elemento? Dice allí el versículo 25: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Congregándonos. Yo te expliqué, Cristo está aquí en medio de nosotros. Entonces congregarse es parte de tener comunión con Él. Por eso es tan importante, porque Cristo resucitó. Entonces esto valida la posibilidad de nuestra intimidad con Él. No lo des por sentado. Tómalo como un regalo precioso. ¿Sabes? Ya basta de haraganería en este sentido. Toma tu Biblia, métete en tu cuarto, ora al Señor y ten comunión con Él. Congrégate, hazlo. Es que, hermano, es difícil, pero es un regalo precioso que nos da el propiciatorio, el sumo sacerdote, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú y yo podemos venir, como dice Hebreos capítulo 4. Por tanto, ya que tenemos este gran sumo sacerdote, ahora entiendes el argumento. Él es nuestro sumo sacerdote que subió al Padre a presentar el sacrificio expiatorio. Ya que tenemos este sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahora tú entiendes. Ese domingo Él traspasó los cielos y se fue al Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Hemos profesado ser creyentes, retengámosla. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él te entiende. Ve a Él. ¿Sabes qué te estoy diciendo en la práctica? En la lucha de tus hijos, que tú tienes con tus hijos, en la lucha con tu esposo, que no sabes qué hacer, ve a Él. Él te entiende. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó. En la lucha que tú tienes con tu empleo y que tú dices, no, yo no sé, hay tanta incertidumbre, ve a Él. Ten comunión con Él, porque Él hizo el camino posible. Es nuestro sumo sacerdote por medio de la resurrección. Entonces, mira, hermano, mira el verbo allí. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes qué es, hermano? Te lo digo de esta manera. Se vale llorar. María Magdalena, se vale llorar, pero llora con Él. Esa es toda la diferencia. Ay, hermano, yo no aguanto esto, esta enfermedad es terrible, estas situaciones, yo no sé, esta injusticia. Se vale llorar, pero llora con Él. Acércate confiadamente al trono de la gracia, hazlo, el camino está abierto porque Él resucitó. Acércate para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por favor, ayúdame, acércate
a Él, llora con Él. Yo creo que las preguntas que Jesús hizo a María Magdalena, ¿recuerdas las preguntas? ¿Cuáles fueron las preguntas? Mujer, ¿por qué lloras? Yo creo que siguen siendo válidas para nosotros hoy. Mujer, hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que Jesús no sabía? Jesús sabía. ¿Por qué pregunta entonces? Por una reflexión. Quiere que nosotros reflexionemos. Jesús, yo creo que te dice a ti, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te causa tanto dolor? Es que esto, y cuéntale. Y luego, ¿cuál es la otra pregunta? ¿A quién buscas? Yo te propongo que siga siendo una pregunta para nosotros hoy. En tus problemas, ¿a quién buscas? No, yo tengo mis conectes ahí en el gobierno. ¿A quién buscas? Yo te propongo que debes buscar al Cristo resucitado para hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, en la medida que lo hagamos, de verdad hemos entendido la resurrección. Mira, hermano, que Cristo haya resucitado valida la posibilidad de lo imposible. Vivamos para lo eterno. Él abrió esa puerta y valida la posibilidad para la intimidad con Él. Él es nuestro propiciatorio, Él es nuestra expiación, nuestro sumo sacerdote.